Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y de pronto Pedro, el judío, el fariseo, el criado con las tradiciones de los israelitas, que en su mente judía no entraba la probabilidad de que un gentil tenga el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu de Dios venía sobre hombres ungidos, como por ejemplo de pronto venía el Espíritu Santo y entraba donde Sansón, y Sansón tenía fuerzas sobrehumanas y podía derrotar a los filisteos. Solamente el Espíritu Santo de pronto venía y caía sobre David, y David tomaba una pluma y comenzaba a escribir, y empezaba a escribir mil años antes, comenzó a escribir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Veo que está como perros. Y si usted lee el capítulo 22 de Salmos, está hablando lo mismo que pasó Jesús. Está profetizando 1000 años antes lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Entonces Pedro dijo: ¿cómo es posible de que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre gente que no es judía ni es israelita? Pero Dios le hizo ver que de pronto ocurren cosas que nosotros jamás en la vida pensamos que a lo mejor pueden pasar o pueden ocurrir. Y ahora usted me puede decir, hermano Samuel, ¿y qué tiene que ver esto con liderazgo sin límite? Esto tiene que ver mucho, porque nosotros, hermanos, en usted, en mí, hay un potencial escondido que a lo mejor todavía no nos damos cuenta que tenemos. Miren, yo fui criado en la iglesia cristiana evangélica desde niño. Yo soy profesor de profesión, soy profesor de música, hace 16 años soy profesor, pero soy pastor de vocación. Y cuando yo tenía la edad de 5 años, estaba igual que esos pequeñitos aquí. Por eso es que a esos hay que cuidar, porque ese es el futuro, esa es la simiente, esa es la nueva generación que Dios va a levantar en este tiempo. Y mis hermanos, yo me alegro de que esta iglesia tenga a sus niños aquí, porque una iglesia sana es una iglesia que tiene jóvenes, tiene ancianos, tiene niños, porque esos son los que van a perpetuar por generaciones de generaciones del evangelio. Y cuando yo era pequeño, mis papás me llevaron a la iglesia, yo estuve en escuelas dominicales, yo estuve en cultos, en vigilia, pero cuando yo crecí, yo no quería saber nada de Dios, absolutamente nada de Dios. Y yo dije, como una vez escuché que alguien dijo que Dios iba a vomitar a los tibios, yo dije, bueno, si voy a ser mundano, voy a ser bien mundano. Porque no voy a ser de los que estoy así entre que cristiano y no cristiano. Y después, cuando yo estuve ya alrededor de 12 años, yo nunca más quise saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de nada. Según yo. Pero un día, hermanos, yo volví a hacer mis estudios en una ciudad que se llama Temuco. Terminé mi carrera y me volví a la ciudad de origen. Comencé allá nosotros le decimos colombiana, con una niña, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Este domingo, si tú quieres salir conmigo, me vas a tener que acompañar, me dijo, porque resulta que mis papás van a una iglesia evangélica. Ay, dije yo, justo, no podía hacer otra. Yo le dije, ya, ok, yo te voy a acompañar. Bueno, por amor la acompañé. Recuerdo bien ese día, yo no quería ir, porque yo dije, yo nunca más voy a meterme en cosas cristianas, porque yo no reúno las cualidades, yo no quiero ser usado por Dios, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada con la religión según yo. Pero un día, cuando fui con esa niña, me senté en la última banca, al último atrás. Me acuerdo que era un culto que lo hicieron con una carpa gigante y colocaron unas sillas adelante. Y de pronto tenían a un invitado, un pastor que venía de otro país,
yo nunca lo había visto, ni tampoco había visto a la gente que estaba en ese punto. Mi único objetivo era que ese punto termine para irme con la muchacha y salir a pololear. Ese era mi objetivo, según yo. Y de pronto se para el predicador y comienza a decir estas palabras. Dijo, porque antes de que yo comience a predicar, hermanos, dijo, tengo que decir algo que de parte del Señor, que no lo puedo ocultar. Y tengo que decirlo, y después que lo diga, yo voy a comenzar a predicar. A todo esto yo nunca, desde niño hasta la edad de 14, 15 años, nunca yo creí en nada de la iglesia. Eso para mí era un mito, leyendas, historias, que la gente lo busca para poder conformarse, según yo. Me senté al final de la banca. Ese pastor brasileño comenzó a hablar y dijo, el Señor me está mostrando que hay una persona aquí, un joven, que Dios lo va a utilizar en gran manera. Y como ese culto era un culto de jóvenes, y había muchos jóvenes acá adelante que eran los líderes de esa iglesia, yo dije, ese está hablando de esos jóvenes, porque esos son los calificados. Y dijo, y el Señor me muestra a ese joven volando en un avión para otros países y hablando entre personas que otra gente nunca va a poder llegar a esas esferas sociales, y va a predicar, y va a hablar, y va a tener un ministerio internacional de conferencias, predicaciones y una serie de cosas. Y yo dije, qué bonito, es muy bonito que le toque a los chicos, porque así por lo menos gastan su energía en algo bueno. Pero de pronto dice el pastor, dijo, y yo quiero que ese joven pase acá adelante, porque yo lo voy a orar por él. Y dijo, el joven del cual el Señor me está mostrando es ese joven que está ahí. Y yo dije, bueno, como estaba el último, yo dije, bueno, hay hartos jóvenes aquí, y no creo que sea yo, menos yo, y ojalá que no sea, porque qué vergüenza pasar adelante. Y como pastor me empieza a hacer todo el show que yo vi en la iglesia. Entonces yo dije, en mi mente, me traté de colocar delante del que estaba ahí, y me colocaba así, para que el pastor no me vea, y el otro decía, él no. Y de pronto los mismos chiquillos decían, ¿soy yo? No, el que está más atrás. Y como nadie me conocía, nadie sabía de quién estaba hablando. Y el pastor decía, no, el que está más atrás. Y yo decía, bueno, en mi mente decía, bueno, el tipo dijo que lo iba a llevar a lugares a predicar. Y como yo desde niño estudié música, yo no tengo nada que ver con el tema de la conferencia. Porque yo, si en algo me destaco, es en música. Porque yo toqué al presidente de la República 2 veces, me llamaban para tocar el piano. Entonces yo decía a mi mente, ese no soy yo. Gracias a Dios, no soy yo. Y me corría, hasta que de pronto el pastor tuvo que pararse y dijo, el muchacho que está al final, en la última banda, allá. Y cuando me dijo eso, y ya todos se dieron cuenta y no quedaban más bancas, porque era yo solamente, hermanos, me corrió como una cosa helada por acá atrás. ¡Qué vergüenza! Dije yo, y pasa acá adelante. Y yo dije, por amor a la niña con la que estoy esperando, y contarle que ella me espere hasta que este punto termine, voy a pasar. Pasé por compromiso y por no quedar mal en ridículo con las personas que estaban. Por si acaso yo no estoy contando esto para que usted se entere de mi vida. Yo lo estoy contando porque Dios me dijo que cuando lo cuente lo iba a contar con propósito. Y es una palabra de Dios para usted o para alguien que puede estar aquí en este momento, que puede estar escuchando y puede pensar igual que yo en ese momento. Porque hay veces que nosotros nos creemos las superestrellas y que siempre nacimos ungidos, hermanos, pero no es así. Porque siempre todos tenemos un inicio, pero solamente Dios sabe el final de nuestra vida. Y resulta que ese pastor me hizo pasar adelante y me dijo, mira, yo no te conozco, no sé quién eres tú, nunca te he visto, pero no me interesa tampoco quién eres, pero sí te tengo que decir esto porque me saco la carga de encima. Y me dijo, yo te vi volando en un avión a otros países y dictando conferencias por todo el planeta, en muchas partes, en muchos lugares, y me dijo un montón de cosas.
Yo respetuosamente escuché, cerré los ojos, él oró por mí, no sentí nada, me fui a mi casa. Le conté a mi mamá y le dije, me hicieron pasar adelante, porque un pastor, según él, que yo iba a andar por el mundo, iba a no sé qué historia, y no lo creí. Pero bendito Dios, que un día, leyendo mi Biblia, hermanos, en mi casa, cuando comencé a estudiar, un día el Señor, al lado de mi cama, el Señor me tocó, y el músico más orgulloso de la República de Chile, el más soberbio, que decía yo, ¿cómo yo voy a ir a una iglesia congregante, cristiana, evangélica, yo con el pelo largo, mi guitarra? No. Caí no llorando, moqueando. ¿Sabe lo que es moqueando? No llorando. Caí moqueando delante del Señor y le dije, Señor, aquí estoy, esto es lo que tengo, si tú puedes hacer algo conmigo, hazlo. Y de ese momento en adelante, hermanos, yo comencé a vivir una vida sin límites. El Señor me colocó de líder de jóvenes en una congregación significativamente grande, y sin darme cuenta, al día de hoy, haciendo una recapitulación, he viajado en su avión, me he tomado aviones, me he ido a Estados Unidos, me he ido a México, me he ido a Perú, me he ido a un montón de partes. Me invitan, hermanos, ¿a qué? ¿A tocar? No, a predicar. Y se cumplió 100% lo que ese pastor dijo de mí, y dijo esas palabras ese día. ¿Y por qué lo estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo porque yo me quiera vanagloriar? No, lo estoy diciendo porque Dios, a través de su palabra, nos está diciendo que hay cosas en la vida que a veces parece imposible. ¿Por qué? Porque uno dice, a mí Dios me va a usar si yo vivo en una ciudad pequeña al final del mundo, donde no tenemos acceso a muchas cosas. Pero resulta que Dios es el mismo Dios que abrió el mar rojo, el que dio agua de la roca, es el mismo Dios que echó a la mar los carros del faraón, es el mismo Dios que hizo proezas y milagros en el Antiguo Testamento. El Jehová de los ejércitos es el mismo Dios al que nosotros adoramos el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si nosotros creemos en ese Dios que hace lo imposible y que hace las cosas que nosotros no podemos hacer, porque llega un momento en la vida cuando nosotros tenemos dificultades y pasamos por procesos difíciles, donde nosotros decimos, yo hasta aquí llego. Y cuando uno dice, Señor, hasta aquí yo puedo, es ahí donde Dios comienza a hacer la obra de lo imposible. Porque muchas veces nosotros queremos hacer nosotros resolver los problemas, pero resulta que Dios es el que resuelve nuestros problemas y el que comienza a actuar cuando las cosas parecen imposibles, porque Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice su palabra? Para continuar, dice, hermanos, porque ya me están quedando 2 minutos, y dice su palabra que se ha demostrado que una gran cantidad de personas llamadas por Dios para trascender en la historia han sido personas que en su gran mayoría han provenido de lugares geográficos remotos, pequeños y sin importancias. Vuelvo a repetir, está comprobado que un gran porcentaje de las personas llamadas por Dios para trascender en la historia han sido personas llamadas en su gran mayoría y han provenido de lugares geográficos remotos, pequeños y sin importancia. Junto con esto se puede observar que este tipo de personas que ha provenido de familias de renombre, no ha provenido de familias de renombre, además dentro de sus comunidades nunca fueron reconocidos ni proyectados para grandes cosas. Como por ejemplo, nos vamos a Primera de Samuel, no lo busque, yo lo voy a leer porque ya me están quedando 2 minutos y medio, y dice así: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Sí, respondió, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, vino a él Eliab y dijo:
de cierto delante de Jehová está tu escogido. Voy a contextualizar. Jehová le dijo a Samuel: anda a la casa de Isaí de Belén, porque de ahí va a salir mi ungido, el rey de Israel. Samuel está en la casa de Isaí y están pasando sus hijos para ver cuál de todos esos era el calificado para ser el rey, el ungido, el hombre de renombre. Y dice que pasó el primero y vio Samuel a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Luego hizo pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Él respondió: queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en Ramá el espíritu de Jehová vino sobre Samuel. Se levantó Samuel luego y se volvió a Ramá. Cuando Dios le dijo a Samuel: yo he desechado a Saúl porque él no me obedeció, y le dijo: ahora me vas a buscar a otro, yo tengo ya escogido a uno de la casa de Isaí. Y cuando comenzaron a pasar los hermanos, Samuel, mirando con la vista humana, dijo: de ciertamente es Eliab, porque Eliab era grande, hombre de guerra, bien parecido, calificaba. Pero ¿qué dijo Jehová? No es ese. ¿A quién eligió, mis queridos hermanos? A David. Si ustedes miran con detención este pasaje, Isaí ni siquiera consideraba a David como hijo. Porque cuando el profeta Samuel le dijo: tráeme a sus hijos, ¿llamó a David? No lo llamó. Ni siquiera era considerado como hijo. Estaba en el trabajo más denigrante, que era quedarse con las ovejas en el campo por temporadas, donde se perdían ahí. Pero en ese lugar apartado, ese jovencito tocaba el arpa y buscaba el rostro de Jehová. Y David, mis hermanos, llegó a ser tan grande, pero tan grande el rey David, que cuando el mismo Jesús pasaba por las calles de Jerusalén, ¿qué le decía a la gente? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El mismo Jesús, Dios en la carne, cuando pasaba por las calles, la gente le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El jovencito que no era considerado por su familia, el jovencito que no calificaba, de una ciudad llamada Belén, que no era la capital, que era una pequeña familia. Pero como nosotros estamos viendo en este corto mensaje, que Dios hace cosas que a veces parecen locas, porque Dios es el soberano, y Dios que al quien quiere levanta, y el Señor al que quiere honra. Y Dios puede levantar al que a Él le parezca, porque Él no mira lo que nosotros vemos. Muchas veces nosotros analizamos con nuestros ojos humanos y decimos: este sí califica. Pero a veces Dios dice: para ti califica, pero para mí no califica, y califica a ese, que a lo mejor nosotros lo hemos mirado por años y dice: este no calificaba para nada. Y para ir concluyendo, hermanos, porque me queda un minuto, voy a leer la última parte, que dice de la siguiente forma. Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 13. No lo busque, solamente confíe en que yo voy a decir la verdad y voy a leer lo que dice.
Y dice así, Éxodo 3. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Jehová le está hablando a Moisés. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo el mundo y el sordo y al ciego y al que ve? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré contigo con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés, nuestro otro ejemplo. Moisés, ¿cuáles eran las cualidades de Moisés? Tartamudo, problemas para hablar, dicción, problemas de personalidad, por el tipo no sabía qué cosa era, si era egipcio o si era hebreo, tenía un problema de transculturalidad, no sabía él qué cosa era, y sin embargo Dios lo elige, y después de Moisés sale con 5 millones de personas desde Egipto, y es el libertador más grande que tiene el pueblo de Israel, y la persona que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Ese es nuestro otro ejemplo. ¿Calificaba a Moisés a la vista humana? No calificaba. Pero repito, Dios levanta y Dios hace. Dios puede hacer hablar una roca si Él quiere, porque Dios es el Dios que creó las cosas. Ahora, vamos con nuestro ejemplo que dice de la siguiente forma. En Juan capítulo 1:43, voy a ir rápido, porque ya estoy epilogando el sermón. Dice de la siguiente forma: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven. Le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Le dijo Natanael. Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuestro otro ejemplo es uno de los más grandes hombres que pisó la tierra. El ser humano más sabio después de el rey Salomón, llamado Jesús de Nazaret. Jesús, ¿de dónde salió? ¿De la capital? No, de un pequeño pueblo llamado Belén. Jesús, ¿venía de una familia de renombre? No. Jesús, incluso las personas que lo buscaban, cuando la gente le dijo a Natanael, no, si es Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? ¿De Nazaret? Pero ¿qué bueno va a salir de Nazaret? Es como, por ejemplo, cuando alguien dijera, ¿de Bariloche? ¿Qué va a salir algo bueno de Bariloche? ¿O de Osorno? ¿Qué va a salir bueno de Osorno? Si esa ciudad ni siquiera la muestran cuando dan el tiempo, siempre lo saltan. Ni siquiera sale en el noticiero cuando dan el tiempo. ¿Y de ahí va a salir algo bueno? Sin embargo, Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, es uno de nuestros más grandes ejemplos de que Dios puede hacer cosas sin límites. Hermanos, para concluir,
este sermón, en virtud del tiempo, quiero decir lo siguiente. Nosotros